Buenos días, amable auditorio del centro del país. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles en este su programa Fresópoli. Una vez más estamos desde la calle de Berriozábal, amigos del auditorio. Ya estamos haciendo tradición de venirnos por lo menos una vez a la semana. Vamos a estar más seguido transmitiendo desde varios lugares. Nos gusta particularmente Berriozábal por este bello paisaje que tenemos aquí en el centro histórico. Ustedes pueden admirar al fondo el templo del Hospitalito, templo más representativo de nuestra ciudad de Irapuato, y que se le atribuye al gran fundador de Tatabasco, al gran defensor de los indios. Y bueno, pues estamos justamente en el centro de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, México, transmitiendo para los 5 continentes de su programa Fresópoli, Radio TV, La Líder. Y bueno, pues hoy tengo 2 invitados de lujo. Ustedes conocen ya al licenciado Castillo, Antonio Castillo Velasco, pues nuestro asesor aquí de cabecera, el que está cafeteándose los viernes la noticia con nosotros. Y bueno, qué placer, licenciado, que estemos en este día con usted. Martín, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos haría usted el favor de presentarnos a nuestro invitado de este Sí, día? hoy contamos con la presencia de un buen amigo, Luis Gallardo Campuzano. Me permito presentar. Es ingeniero en ciencia, en sistemas computacionales. Es licenciado en filosofía, es maestro en ciencias sociales y humanísticas, tiene estudios de posgrado en teología fundamental, entre otros. Después diremos todos los cursos que ha dado, y bueno, es un honor que nos acompañe este día ingeniero Luis Gallardo Campuzano. Bienvenido. Bienvenido, muchas licenciado. gracias por la invitación, y pues aquí estamos a ver qué podemos aportar en este programa tan importante que he escuchado que aquí en Irapuato está teniendo mucho éxito. Gracias por la invitación a Antonio y a Martín. Pues sí, así es, doctor. Estamos muy contentos de que usted venga. Teníamos ganas de platicar un rato con usted. Ya lo habíamos tenido por ahí en un curso y la verdad nos quedamos gratamente impresionados porque este señor es una enciclopedia humana. Estábamos viendo todos los temas que domina y la verdad nos quedamos impresionados. ¿Cómo puede haber tanto conocimiento en una persona? Y lo mejor, que sin el glamour, es una persona sencilla que usted lo puede encontrar en cualquier lugar caminando, y pues eso nos sorprende aún más en las personas que son eruditos en casi en cualquier materia. Así es, y bueno, pues agradecer que hoy es sábado familiar. Bueno, estamos aquí y bueno, ya está junto con su familia, hicieron un favor de venir. Ellos viven en Guanajuato y bueno, pues vamos a tocar muchos temas de interés. Pues sí, licenciado, ¿qué le parece si vamos entrando en materia? Oiga, están pasando muchas cosas, doctor, licenciado Castillo, y pues la sociedad está convulsionada, están pasando cosas históricas que no habíamos visto, que ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Esto es una locura. 10 años atrás que se iba a detonar una guerra contra el narco, de que el país que no se termina, pareciera que está cada vez peor. Y esto lejos de, no solo se remite a lo político, sino también a los valores. Licenciado doctor Gallardo, ¿qué podríamos capitalizar? ¿Cómo podríamos empezar a hablar sobre estos temas? Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes que debemos comenzar a tener conciencia dentro de la sociedad es el tema de los valores y de la estructura social que tenemos. El tejido social pues está fragmentado, ha habido una trastocación de los valores tradicionales que teníamos en antaño, y yo creo que esto es una de las principales consecuencias de que esta estructura social y tejido social que tenemos hoy en día pues esté fragmentándose. Algunos eruditos hablaban de el tema del fin de la historia. El fin de la historia significa precisamente, entre otras cosas, estos momentos que viven las sociedades, que llegan a un clímax, a una cumbre, y que precisamente por el vivir este tipo de trastocamiento de sus propios valores, de su propia cultura, de su propia educación, de sus propias tradiciones, empieza a descrebajarse. Eso ha pasado con los grandes imperios históricamente. Entonces yo creo que estamos viviendo una época en ese sentido, donde tenemos que revalorar todos estos elementos para poder tener un trabajo que permita pues volver a tener la tranquilidad, la paz, la armonía que todos esperamos.
Digo que es una estructura social que está fragmentada porque es multifactorial lo que está pasando. Si hay problemas económicos, pues obviamente la familia, los hijos, el papá, la mamá de una familia van a tener que buscar el ingreso. Si no hay opciones para tener un buen ingreso, un buen trabajo, aquí hablamos de un trabajo digno que les permita tener el sustento, cubrir sus necesidades básicas, sus necesidades de recreación y demás. Pues esto implica obviamente que busquen opciones alternas que no serían las más adecuadas o las correctas. A eso agregamos que, por ejemplo, pues está de moda los juegos ahora con los equipos electrónicos, las famosas tabletas y demás. Pues muchos de los juegos incitan a la violencia. Ya no es, a lo mejor cuando yo era niño, pues sí había violencia en algunas caricaturas, pero no era una violencia que llevara a lo que ahora vemos en juegos electrónicos. Lo que vemos en los medios de comunicación, pues las películas, las series, las telenovelas, todas traen un trastocamiento de los valores tradicionales y eso es lo que se está influenciando dentro de la sociedad. Entonces tenemos un sinnúmero de factores. Ahorita estoy mencionando, por decir dos, una situación económica que es difícil para muchos en la sociedad y un trastocamiento de estos valores a través de la influencia de los medios de comunicación. Entonces sí tendríamos que buscar revalorar todos estos elementos y pues no sé por dónde empezar. A lo mejor podríamos hablar de una especie de revolución cultural en nuestra sociedad. Ese es un punto interesante porque yo me acuerdo, bueno, soy mayor que ustedes dos, en el sentido de que a mí me gustaba una materia que se llamaba civismo, una materia que nos daban y era formativa dentro de valores y nos decían cómo interveníamos todos en la parte de la sociedad. Después pasó y alguien la quitó de materia obligatoria. Yo creo que, como bien dices, doctor, pero desde la escuela, ahorita se ha perdido y tocaremos eso también, porque bueno, una parte incide en los padres de familia. Hoy muchos matrimonios trabajan los dos y poco tiempo con la familia, y dos, le dejamos mucho a los maestros que ahora tienen miedo de tocar al niño porque antes el maestro tenía autoridad. Entonces yo creo que se ha trastocado y si multiplicamos es uno de los tantos factores que podemos tocar a la pérdida. Dice que es pérdida de valores, digo, ahí están, pero como tú dices, hay que rescatar, hay que decir, no nomás enunciarlos, sino saber darles las definiciones de qué es cada valor, que como tú dices, dejan los valores por meterse al internet o al tablet, que también es peligrosísima esta herramienta, es para hacer cosas muy buenas, pero te puede llevar a este tipo de estos programas o juegos que tú decías que inciden a la violencia, que el 90% es de balazos, guerra, bueno, ojalá fueran de balazos, yo lo veo que los destruyen y todo, o sea, es un cambio de mentalidad y los jóvenes, cuando le decimos, en mi caso, con qué jugamos o qué programas veían, bueno, casi me tiran de loco, un Mister E, Supersónico, o sea, otro tipo que nada que ver, pero eran divertidos, eran blancos. Hoy es muy peligroso, Martín. Bueno, digo que había violencia porque, por ejemplo, pues Piolín siempre se fregaba a Silvestre o el Tony Jerry también, ¿no? Pero bueno, era otro tipo de violencia. Ya se considera muy violento, ¿no? Ajá, y como bien dices, pues era algo que era más blanco, ¿no? Sí, claro. Que ahora. Pero sí creo que es importante revalorar todos estos elementos. Yo creo que el fundamento de todo es reconsiderar de fondo el concepto de la dignidad del ser humano. Y esto debería de estarse permeando desde la educación básica y en todos los lados donde la familia, los padres, todos convivamos. Yo creo que debe de empezarse a permear el concepto de dignidad humana, primero como concepto y después como una realidad que se debe de vivir, porque de ahí nace esto, ¿no? Un valor puede sufrir cambios o ajustes, yo lo entiendo perfectamente eso. Un valor se conforma de 3 elementos. La persona que valora, lo que es valorado, que puede ser una persona, una cosa, un objeto, que en sí tiene la característica para ser valorado,
y la circunstancia en la que se da esa valoración. Entonces, esos tres elementos forman una estructura, es donde surge un valor. Y pues el trastocamiento de los valores es eso, ¿no? La circunstancia está cambiando, o la persona que valora pues obviamente pone su forma de pensar, y esa valoración va a hacer que cambie el valor. Si hablamos por ejemplo de belleza como un valor, pues una persona puede ser bella, o una flor puede ser bella, es bella en sí misma, pero para que pueda surgir el valor de la belleza en una flor, se requiere que haya una persona que lo valore y que haya una circunstancia en la cual se esté dando esa valoración, porque a lo mejor si está oscuro, la circunstancia es que no hay luz, yo no puedo apreciarlo, entonces no puedo hacer la valoración. Esto sucede también con otro tipo de valores. Puse el ejemplo de un valor estético, pero los valores morales, que son lo que más está trastocando en nuestra sociedad con toda esta problemática que ustedes iniciaron en esta plática, pues el trastocamiento está en que ya el valor se empieza a distorsionar, porque el sujeto que valora o la persona que valora está cargado ya de otros elementos que consideran que no pasa nada. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor un niño, si crece jugando con juegos de violencia, viendo películas, series, caricaturas con violencia exagerada, pues para él la violencia es algo normal, ya no hay ningún problema. Hay un cambio de la estructura moral que tiene esa persona, y eso lo va a permear al momento de valorar algo, y la circunstancia en la que se está dando. Si su circunstancia es vivir en un entorno de violencia, pues eso lo va a empezar a vivir como si fuera algo normal, cotidiano y sin ningún problema. Perdón, doctor, un presidente municipal acaba de decir que la crítica no nos lleva a nada, porque sí, pues les empieza a llover las críticas. Podemos ver en todos los medios, en las redes sociales, cómo le está lloviendo a todos los gobernantes por igual. No es algo privativo de Irapuato, sino de todo el país y todo el mundo. Una crisis que está globalizada, y pues aquí nos dicen, pues aporten ideas. Ahora resulta, licenciado, que tenemos que aportar ideas los ciudadanos y la gente que puede aportar, como el doctor, como cualquiera, como usted, licenciado Castillo, cualquier ciudadano. Ahora ellos necesitan retroalimentarse, pero yo lo que me pregunto aquí es, ¿realmente tendrán la disposición de querer escucharnos? Porque pues muchas propuestas se han hecho en materia de educación, estamos reformando la educación constantemente, y no sabemos, ya los maestros ya no saben, ya se perdieron en dónde está el punto, dónde se perdió, ya no saben de dónde pues aferrarse de alguna realidad que digan esto es lo actual, ya de este fundamento nos agarramos y no nos soltamos. Mira, yo iría y haría una pregunta al ingeniero Gallardo. Primero dicen, y lo hemos escuchado, que los valores son universales. ¿Cambiarían de tiempo y forma en la parte histórica? Esa sería una pregunta. Y la dos, contestando a Martín, por ejemplo, ahorita el tema que tocan, y por decir políticos o X personajes, todos hablan de que quieren participar en la recomposición del tejido social. Entonces tú dices, si queda en el discurso por querer, y digo, yo estoy parte y lo quiero, pero no les digo ni el cómo ni la forma. Entonces, de estas dos preguntas, incluida la que dice Martín, ¿qué opinión nos darías en este contexto? Bueno, de entrada, en una democracia, pues el que gobierna en esa democracia está obligado a escuchar a la gente que gobierna, y obviamente sería como una dinámica recíproca, porque el ciudadano, si es una democracia, pues tiene derecho a manifestar su idea, inclusive a dar sugerencias al que gobierna, al gobernante, para que pueda él ejercer de manera adecuada el cargo que tiene. Aquí la cuestión es de que las características que debe de tener el gobernante, pues entre muchas, pues una de ellas es saber escuchar a sus gobernados, precisamente. Digo, en una democracia, si estamos hablando de otro tipo de sistema de gobierno, pues esto no aplicaría. Entonces, de entrada, el gobernante tendría que tener la apertura, la capacidad de escuchar a sus gobernados, de tener esa sensibilidad, de tener precisamente
la posibilidad de recibir sugerencias, proyectos, etcétera, y poderlos capitalizar de la mejor manera para el beneficio de la sociedad que gobierna. Ese es el primer paso. El segundo paso, bueno, bajo esta concepción de los valores, pues sí, el valor es universal, la belleza es universal. Aquí en China hay belleza, aquí en África hay belleza, por decir algo. Las personas son capaces de determinar qué es la belleza. Aquí el problema es que entra la circunstancia, a lo que me refiero. Entonces, la manera de apreciar la belleza en una cultura es diferente a otra cultura. Esa es la parte de la circunstancia. Por eso digo que los valores es una estructura formada por 3 elementos: el sujeto que valora, el objeto que es valorado y la circunstancia en la que se da esa relación de estos 3 elementos. Entonces, para terminar la idea, la belleza en África, pues encontramos en algunas tribus africanas que la mujer bella es la que más aros de oro o dorados tenga en un cuello. En el cuello, ¿no? Y para nuestra cultura, pues a lo mejor eso no es belleza, pero el valor belleza existe. O sea, el valor sí es universal en sí. La belleza existe en todos lados. En todos lados hay objetos, personas, cosas que tienen el valor de bello. Que ya también tenemos algo de bizarro en eso del concepto de la belleza. Eso de bizarro es precisamente la trastocación de los valores, y es cuando se empieza a romper esta estructura y se empieza a degenerar en otras cosas, ¿no? A eso me refiero yo cuando hablo de que pues, los valores tradicionales se están trastocando y están perdiendo esa esencia que en su momento tenían. Por eso podemos encontrar ahora, hablando de valores estéticos, que lo grotesco puede ser bello, o sí, que lo asqueroso puede ser bello. Encontramos exposiciones de, supuestamente, entre comillas, para mi humilde opinión, de arte, donde cosas que utilizan fluidos del ser humano, ya eso es parte, es belleza, ¿no? Pues para un grupo lo pueden aplaudir y el otro puede decir que a eso me refiero con el trastocamiento, o sea, empieza a haber un trastocamiento de esta estructura del valor, y por eso digo, lo grotesco, lo asqueroso ahora puede ser una categoría estética. No, y de hecho esas son las 3 características, para que a los chavos les guste y vean las redes sociales. Ahí están las 3 características: tiene que ser absurdo, tiene que ser grotesco, tiene que ser hasta un poco asqueroso, ¿no? Morboso. Como decían, en la parte entonces de percepción, en una dinámica de un curso que tomé, nos ponían 10 valores, y cada uno poníamos en qué valor ponemos del 1 al 10. Cuando enseñábamos el cartón, cada uno eran diferentes, donde poníamos justicia, donde poníamos honradez, cada uno valoraba del 1 al 10 esos 10 que eran, como dicen, universales. Entonces cada uno calificaba y lo ponía según tu percepción, quién era el valor del 1 y quién era el valor del 10. Ese también es parte de la percepción, pero es personal, es objetivo. Bueno, esa es la jerarquización que cada quien puede hacer desde los propios valores, ¿no? Para uno, cuál sería el valor más importante. Pero bueno, lo que yo digo va más a fondo en este sentido. Yo creo que la base de todo esto es, como lo dije al inicio de mi intervención en este programa, es el tema de la dignidad del ser humano. Al momento en que las personas empecemos a reflexionar sobre lo que implica la dignidad de uno mismo, en ese sentido vamos a empezar a comprender cómo podemos reestructurar nuevamente la concepción de los valores. Esto es algo que se puede dar de un proceso natural, a través de la propia reflexión del ser humano y no por una imposición, ¿no? El problema, vuelvo a decir, estamos bombardeados por todos lados, donde los medios de comunicación nos dicen que lo mejor es la violencia, que lo mejor es, pues, si ya el primer problema que tengas con tu pareja, pues sepárate. Cuando a lo mejor un valor más adecuado sería, pues trata de encontrar el punto medio, el equilibrio, y luchar por esa relación, por poner un ejemplo de otra realidad, ¿no? Entonces, los medios de comunicaciones nos influencian de tal forma que trastocan todos estos elementos y valores. Tenemos muy claro lo que dice, pues ahí tenemos las telenovelas, es totalmente tira todos los valores, porque
Los choferes ahora quieren ligarse a la dueña y lo único que tienen que hacer es manejar el coche, ¿no? Y rompen con lo que te diga. Si están casados, pues no les importa. Entonces, como tú dices, es un vehículo porque mucha gente ve eso. Bueno, pero en estricto sentido, el chofer tiene su corazoncito, no tendría por qué, ahí no habría ningún problema. Todos tienen derecho de luchar por algo que quieren o buscan. Yo me refiero a otro aspecto más de fondo, ¿no? Estamos llegando al primer tercio, amigos del auditorio de este programa de Fresópoli. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos con más reflexiones de lo que está sucediendo en esta sociedad moderna. Regresamos.